bienvenido al nuevo video. Nos vamos de nuevo de escapadita, muy tempranito, son las 5:30 de la mañana. Vamos a volar hacia Madrid, vamos a ir a bailar al Jockey. Hoy es domingo, vamos a disfrutar. Después mañana nos trasladamos a Valencia, costa mediterránea, pleno agosto, va a ser brutal. Son las 9:30 de la mañana y hemos aterrizado en Madrid. Vamos a empezar la escapadita, estoy reventado. Ahora vamos a dar una vuelta en la ciudad, buscar para cortarme el pelo y después ya iremos al hostal, echarnos una siestita porque hay que estar en forma para esta noche. Estamos en el centro, hemos llegado en la Gran Vía. Tengo mi hostal ahí mismo, el mismo hostal donde nos quedamos la última vez que venimos de escapadita aquí. Siempre me encanta ver la Gran Vía. Ahora en veranito hace mucho calor. Vamos a cruzarla. No son ni las 11 de la mañana, todavía no hace tanto calor. Hay como 25, 26 grados, pero hoy va a haber 37, entonces esta tarde va a ser fuego. Por lo cual Madrid en verano pues hay menos gente, es menos turístico porque es un infierno visitarlo. Se visita más en primavera, otoño y también en invierno. Que nosotros la última vez que vinimos, recuerden el video, en invierno era brutal el clima. Caminamos aquí, el hostal está al final de la Gran Vía. Se llama el Room 00 Hostal. El plan es dejar la mochila porque lógicamente ahora la cama no va a estar preparada. Irnos al centro, desayunar alguito y buscar una peluquería que necesito cortarme el pelo, hacerme la barba, arreglarme para esta noche. Que esta noche vamos, señores, a Jockey. Detrás mío está el hostal, es este mismo. Se ve que aprovechan el verano para hacer todo tipo de reforma. Está toda la Gran Vía en reforma. Se ve la ciudad bastante vacía. También es domingo, hay que decirlo. Pero es verdad que en verano los madrileños se van de vacaciones a la costa a buscar el fresquito y el mar. Y los turistas pues evitan venir con ese calor que hay porque por la tarde va a ser insoportable caminar por Madrid y visitar y no es agradable. He dejado la mochila ahí en el hostal. La cama no estará lista hasta las 3, lógicamente. Ahora voy hacia la Puerta del Sol y voy a subir hacia Tirso de Molina, que vamos a ir a desayunar algo a los montaditos, creo, y buscar alguna peluquería por ahí, que por esa zona sé que hay. El sol ya se nota el calor, hay 27 grados, va subiendo muy rápido. Alcanzaremos los 37, 38 esta tarde, que va a ser brutal. Por aquí en camino de la Puerta del Sol, que está justo ahí al final. El video de hoy sobre Madrid va a ser un tour rápido por las zonas donde ando, porque estoy más bien de parada técnica. El objetivo principal es ir a bailar, no es visitar la ciudad, que ya hemos visitado la ciudad bastante bien en invierno. Les voy a enseñar un poquito el centro y luego lo que quiero hacer realmente es ir a echarme una buena siesta porque no he dormido casi nada. He dormido 5 horas en el avión, estaba súper incómodo. Quiero dormir mínimo 2-3 horas para poder estar descansado para ir a bailar esta noche. Vemos que ahora en verano han puesto unos toldos ahí para el calor, el símbolo de Tío Pepe y la estatua símbolo de la ciudad, la Puerta del Sol. Me encanta este lugar, siempre es un placer estar en Madrid. Esta ciudad tiene una vibra muy especial. Y vemos que realmente comparado con otra época del año está bastante vacío. Ahora caminamos hacia allá, Tirso de Molina. Vamos a hacer una parrada, desayuno que hace falta. Ya está, desayunito, tostadita con tomate, café, zumo en los montaditos. 4,10 €, nada más. Estamos en Tirso de Molina, yendo hacia Lavapiés. Hay bastante barberería, barbershops, peluquería. Vamos a buscar una. Mucha gente por la calle por aquí. Parece que está cortada la calle. No sé si es por las obras o si hay algo ahí adelante. Vamos a ver, porque hay mucha gente. A lo mejor hay algún mercado o algo. Efectivamente vemos porque hay tanta gente. Es el mercadillo aquí dominguero. Justo aquí empieza y está full de gente. Es el típico mercadillo de barrio donde venden ropa. Vienen aquí los locales a comprar. Es muy grande por ahí, sigue por ahí. No, esa calle está muy guapa, muy bien decorada. El mercado es gigante, es todo eso hacia abajo. Y de ahí desde donde estábamos sigue todo por ahí a la derecha del edificio. A pesar del calor que hace, está esto abarrotado de gente. Se ve que es muy famoso ese mercado del domingo para la gente local aquí de Madrid, hacer su compra de tanto de ropa, venden cinturones, sombrero, gafas de sol, un poco de todo. Es como un bazar. Aquí una placita y sigue. Y en esa parte se vuelve ya más como un rastro con antigüedades y un poco de todo. Sigue esto para abajo. Ahí se ve que este barrio es bastante famoso para antigüedades, el rastro. No lo sabía, pero bueno, interesante. Aquí venden todo tipo de joyería. Lo bueno de aquí es que estamos bajo la sombra de los árboles y está
genial. Esto sigue aquí por el lateral de la avenida. No se termina nunca. Estamos en la plaza de Embajadores, donde está el metro del mismo nombre. Ya por fin se acabó el rastro que estaba por ahí. Bueno, rastro mercadillo a la vez. Aquí está la placita. No sé si seguir caminando y regresar al centro o coger el metro, porque está empezando a apretar el calor bastante fuerte. He intentado caminar de regreso desde Embajadores, pasando por Lavapiés hacia el centro. Hay un parquecito aquí atrás y ahí vemos Mercado de San Fernando. La entrada al mercado, vamos a ir a ver qué hay aquí dentro. Imagino que será el típico mercado de abastecimiento. Bueno, hay unos bares ahí, vamos a ir, bastante ambiente. Lo bueno es que tiene aire acondicionado, está fresquito aquí dentro. Hay puestitos, bares para tomarse algo, de tapeo. Bastante cool el ambiente. Vemos que tiene muchos puestos, pero la mayoría están cerrados. No sé si abren más tarde. De momento solo los del centro están abiertos. Aquí al final hay otro sitio que está abierto, que tiene muy buena pinta, plan de jamones, comidita. Acabo de preguntar al señor ahí por qué estaban cerrados los puestos. Me ha dicho que es por el tema de que en agosto la mayoría cogen vacaciones y ya empiezan a cerrar todos. El ambientito concentrado aquí en el medio. Ese calor y además aquí con aire acondicionado, nada mejor para refrescarse que una canita y te dan una tapita ahí de pan con queso. La calle que vimos antes se llama Calle del Oso, que es el símbolo de Madrid y está muy cool. Los africanos poniendo el ambiente aquí, está muy guapo. Seguimos explorando la calle aquí por el barrio de La Latina, que está junto con Lavapiés. El ambiente, el mercado está al final ahí. Hay mucha gente por todos lados. Aquí es la avenida principal. Pues ya está, peluquería pasado. Me ha hecho la barbita, la verdad que es muy top, ¿eh? Era un chico colombiano ahí en Lavapiés. Me ha cobrado 20 euros, barba más corte, que son los precios. En Tenerife es así también. Así que más o menos los mismos precios. Ahora regresamos a la Puerta del Sol. El calor está apretando. Pero lo bueno es que en Madrid no hay humedad. Y entonces es más llevadero. No se suda tanto como en el Mediterráneo, por ejemplo. Ahora nada, vamos a ir hacia la Gran Vía, comprar agua y ir al hostal, echarnos una buena siestita que hace falta para estar en forma esta noche, pues que estoy reventadísimo. Estamos aquí en la Puerta del Sol. Ahora vamos a subir hacia la Gran Vía por este lado. Estamos aquí en la Gran Vía, delante de la salida del metro. Hace un calor tremendo y ya me voy a ir al hostal a dormir. Pero algo que me parece muy bien es que como hay ola de calor, dejan aquí agua gratis para la gente en la calle. Me parece muy buena iniciativa para la gente que a lo mejor no tiene dinero para comprarla. Es que con esos calores, muy bueno eso por parte de Madrid. Bueno, ya en el hostal nos han dado la habitación y la cama. Planta, yo pido siempre cama baja porque me gusta más para planchar, porque aquí no tienen cuarto de planchado ni nada, hay que planchar sobre la cama. Ya hemos venido aquí, los que han visto el video de enero. Mismo hotel, es la 217, creo que es más por allá. Está muy bien este hostal, ¿eh? Lo que no tiene zona de cocina ni zona común, pero para venir una noche o dos, perfecto. Y luego tiene los cuartitos de baño así, comunes como estos. Pues ahora vamos a ver la habitación. Llegamos, 217 es la nuestra. Bueno, entramos, no hay nadie. Son habitaciones de 8 personas. Vamos a ver cuál es mi cama. Es la 217-1. Entonces, pues la primera. Esa es mi cama. Vamos a dejar las cosas. Y bueno, ya lo habrán visto, pero esto es así. Aquí hay un balcón que da directamente, bueno, directamente a la Gran Vía no, aquí es por un lateral. Y otras sí dan a la Gran Vía. Así que bueno, habitación bastante amplia. Estamos ready. Acabamos de salir a la calle de nuevo. Es brutal el calor que hace. Hay 35 grados, son las 8:15 de la tarde. Después de estar 3 o 4 horas metido con el aire acondicionado, es brutal. A las 10:45, por fin hemos llegado aquí al centro comercial Tres Aguas. Hemos tardado un poquito más de lo normal, tuve que esperar, el bus tardó como 25 minutos en llegar. Ahora ya estamos aquí por fuera del centro comercial. Vamos a ir a cenar algo, creo que al montadito o algo de pizza que hay ahí. Tomar algo y vamos al Jockey, que está justo aquí al lado. Y vemos todo lo que es la parte por fuera. En verano suele haber mucha animación siempre. Hay una cervecería, un cine ahí. Y aquí están los montaditos, no recuerdo cómo se llama para las pizzas. Entonces vamos hacia adentro, que se entra por ahí. Entramos
Qué rico el fresquito el centro comercial y en el bus también, porque es que me moría de calor ahí en la calle. Me he venido aquí a los montaditos. Hoy es 1 euro todo, así que genial. Me tengo que esperar mucho, son las 10:30, pero bueno, si voy al socio a las 11 está perfecto. Pues ya estamos llegando al Jockey, vamos a entrar, let's go, vamos a bailar, a pasarlo súper bien. Ya estamos dentro, let's go. Ahí está la terraza y ahí está la sala salsa. Aquí es la sala salsa, a verlo un poquito. Tiene aquí una sala kizomba también. Ahora vamos a lo que nos gusta a nosotros, la bachata. Precioso aquí con la piscinita, la terracita. Jockey Latin Sunset es el mejor social de España y yo diría también de Europa. Cada domingo y en verano también tienen una sesión los miércoles. Son más de 1200 personas bailando. Es como ir a un congreso literalmente cada semana. Buenos días, nuevo día aquí en Madrid. Estamos en la estación de Madrid-Chamartín. Vamos a ir hacia Valencia. Tenemos el tren a las 12:45. Vamos a la costa, vamos a disfrutar el Mediterráneo. Ayer fue brutal la noche, disfrutamos muchísimo. Ya estamos en el tren. Hoy viajamos con Irlo, que es una compañía low cost. Conseguí el billete 26 euros para ir a Valencia, así que son 2 horas. Vamos a la costa, let's go. Después de 2 horas hemos llegado a Valencia. Sigue la aventura. He bajado del bus. Esto aquí está el hostal, vamos a ir. Está la recepción y las zonas comunes que están bastante cool. Han dado la habitación, es la planta 2. Es la 17 que está aquí. Un tour. Esto es la cama. Eso es la mía. Y el cuarto de baño está por fuera. Ya está, estamos instalados. ¿Cuál es el plan? Ir a la playa ahora. Caminando por la playa vemos un sitio muy cool ahí frente al puerto. Corre bastante aire, está muy bien. Incluso para ensayar, para bailar, y eso es un sitio muy cool. La playa está por ahí, vamos a caminar. Aquí es toda la zona del puerto de Valencia. Y el hall está ahí. A pesar del calor, aquí la temperatura está muy buena. Hay una brisita. Hay como 33 grados, algo así, está muy bien. Porque en Madrid era fuego. Típico aquí de Valencia, cuando llegamos a la playa, la bandera gigante de España y de la Comunidad Valenciana. Para que sepamos dónde estamos. La playita está por ahí, vamos a cruzar la calle. Desde el hostal son como 15-20 minutos caminando. No está muy cerca, pero bueno, se puede venir caminando, no hace falta transporte público, eso sí que es bueno. Por eso elegí un hostal que estaba cerquita de la playa, porque en verano es mejor. Porque realmente lo que es Valencia ciudad, hemos hecho ya un video y entonces tampoco voy a volver a hacer video, no es el objetivo, sobre Valencia ciudad. Mañana voy a ver para reservar la excursión, una excursión muy buena en la montaña, en unas aguas termales. Vamos a ver si queda el sitio, porque me gustaría mucho hacerlo. Y llegamos aquí a la playita. Y si se acuerdan, ahí en el video que hicimos ya, todos los restaurantecitos para comer paella y todo. Y ahí venden agua fría, 1,50, muy bien. Y el paseo marítimo gigante, porque esa playa es enorme. Y vamos a ingresar directamente en la playa. Ahí está el famoso Beach Club, si se acuerdan, que fuimos a verlo la última vez. Para los que no vieron el video de Valencia, tienen que verlo. Ahí es el tour completo de la ciudad, incluido la playa. Venimos también porque era otoño, pero hacía calorcito. Llegamos a la playita, está full. Aquí en Valencia está el clima muy bueno. Me bañé, el agua está calentita, rica. No, 28 grados dentro del agua. Y hay un viento muy agradable. Nada que ver con Madrid, así que ahora pues nada, me he hecho una
parte de la playa que nunca había venido. He tenido que coger un autobús porque está bastante lejos de donde me alojo, está a la otra punta. Yo me estoy alojando al final ahí y aquí estamos en esta parte de la playa que es bastante cool, tiene un paseo, bastante restaurante, vamos a verlo. Restaurancito directamente a la playa, un paseíto por aquí, está bastante bien y creo que el restaurante del social está por alguna zona ahí, un poco más lejos. La gente aquí tiene su casa directamente en la playa, está guapísimo. Me gusta muchísimo ese paseo, está muy cool pasear a esta hora en la noche. Hay 31 grados, pero aquí hay un vientito, un aire, nada que ver con el calufo que hacía ayer en Madrid. Aquí se respira mucho mejor. Llegamos, aquí está el sitio, parece muy grande, vamos a ir a echar un vistacito. Se escucha la música, a ver qué tal el ambiente y si podemos comer algo.